Como es bien sabido, el universo es infinito. Nosotros los seres humanos solo somos una muy pequeña fracción de ese gran infinito. Pero una pequeña fracción que es muy interesante, ya que se ha constituido como el centro del desarrollo en el mundo. Y esto se puede evidenciar a través del antropocentrismo, una práctica que siempre colocó al ser humano como el centro de todo. Y esto es algo muy interesante porque el ser humano desde que es muy pequeño está condicionado por distintos tipos de estructuras que determinan su ser y actuar. Estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, simbólicas, que marcan esa centralidad. Nosotros somos unos seres que creemos que de alguna u otra forma debemos domesticar la tierra, debemos avanzar, debemos tener un progreso, un desarrollo. Esto termina siendo muy interesante porque marca nuestro sentido de existencia. Tenemos un sentido de existencia como especie, en este caso como seres humanos, y un sentido de existencia bajo las grandes estructuras que enmarcan lo que es el ser humano, las estructuras que les mencioné anteriormente. Pero ¿qué sucede cuando se pierde el propósito de la existencia? Cuando la existencia deja de tener un propósito claro. Esto puede deberse a muchísimas razones, evidentemente. Puede ser un proceso de reflexión filosófica larga y constante, o puede ser un evento traumático que cambie por completo la percepción que tú tienes del mundo. Y aquí es cuando surgen dos tipos de corrientes o pensamientos filosóficos que a mi parecer son muy interesantes, el existencialismo y el nihilismo. El existencialismo, que es aquel que nos dice que todo ser humano tiene algún propósito de existencia en el mundo, y el nihilismo, que es aquel que niega el valor intrínseco que tiene precisamente la existencia dentro del mundo. Es decir, la existencia no tiene ningún valor porque el universo es gigante, que nos hace pensar que los seres humanos somos el centro del universo, que nos hace pensar que la moralidad y la ética que nosotros tenemos tiene un valor absoluto dentro del mundo, dentro del gran cosmos. Cuando tú te empiezas a cuestionar la existencia, es decir, cuando te empiezas a inclinar un poco más hacia este tipo de pensamiento nihilista, es cuando surgen dos tipos de personas que yo en lo personal he tenido la oportunidad de conocer. Unos son los nihilistas pasivos. Estas son personas que eventualmente encuentran por no encontrar un sentido dentro de la existencia y se quedan estancados allí. Es decir, si la existencia no tiene algún sentido, algún propósito, pues entonces estoy en un abismo absoluto, en un sinsentido completo. Y esto es algo muy peligroso porque roza directamente la depresión. Pero bien existe el nihilismo activo. Y esto es muy interesante ya que no se queda simplemente estancado en el vacío, sino que nos dice la existencia no tiene sentido porque el ser humano está construido sobre fundamentalismos que nos dicen que es esto, esto y esto y es el centro del universo, pero hay que ir mucho más allá. Es decir, no nos podemos quedar estancados en que no hay un valor o un propósito alguno en la existencia, sino más bien en que hay que buscar las formas de desafiar la moral